Teotihuacán. Estás de pie frente a la pirámide del Sol, una masa colosal de piedra y tierra que se eleva como si quisiera romper el cielo. A tu alrededor no hay una aldea, ni un centro ceremonial aislado. Hay una ciudad inmensa, una urbe planeada con una precisión que incluso hoy impresiona. Amplias avenidas, complejos residenciales, templos monumentales y una distribución geométrica tan rigurosa que parece obedecer a una idea superior. Hacia el año 550 después de Cristo, este lugar fue uno de los centros urbanos más grandes del planeta. Cerca de 200.000 personas vivían aquí. Artesanos, comerciantes, sacerdotes, constructores y familias enteras habitaban una ciudad que había tardado siglos en levantarse. Pero lo más extraño de Teotihuacán no es su tamaño, es su silencio. A diferencia de otras grandes civilizaciones del mundo antiguo, aquí no aparecen con claridad grandes reyes inmortalizados en piedra. No hay un rostro dominante que se repita en monumentos. No hay largas genealogías reales. No hay una figura semejante a los faraones de Egipto o a los reyes divinos mayas. Y sin embargo, esta ciudad gobernó e influyó sobre una parte enorme de Mesoamérica durante siglos. Entonces algo ocurrió. La ciudad no fue simplemente abandonada, fue quemada. Y no de cualquier forma. Las investigaciones arqueológicas mostraron que el fuego se concentró sobre todo en estructuras de élite, palacios, templos y centros ceremoniales. Muchas zonas residenciales, en cambio, no presentan la misma devastación. Eso significa que no fue una destrucción caótica o indiscriminada. Fue selectiva, deliberada. Alguien decidió incendiar el corazón simbólico y político de Teotihuacán. La explicación más aceptada habla de una revuelta interna. Todo eso pudo haber encendido una rebelión contra las élites que controlaban la ciudad. Si fue una guerra civil, ¿dónde están los grandes rastros de masacre? ¿Dónde están las fosas comunes? ¿Dónde están los cuerpos de una élite derrotada a gran escala? Entonces surge una idea mucho más inquietante. ¿Y si Teotihuacán no fue destruida por sus enemigos, sino clausurada por sus propios habitantes? ¿Y si el incendio fue un acto ritual para cerrar un ciclo? Esa posibilidad cambia por completo la historia. La ausencia de imágenes claras de gobernantes podría sugerir una estructura política distinta, quizá colectiva, quizá más compleja de lo que imaginamos. En ese escenario, la quema de los centros sagrados y de poder no sería solamente un acto de rabia. Podría haber sido una forma de terminar una era. La población no desapareció. Eso es importante. No se esfumó de la nada. La gente se dispersó hacia otros asentamientos de la Cuenca de México. Pero el centro fue abandonado. La ciudad que había dominado la región durante siglos decidió morir de una forma extraña, casi teatral, como si hubiera sido apagada. Y ahí permanece el misterio. ¿Por qué una de las mayores ciudades de la antigüedad se incendió a sí misma? ¿Fue revolución? ¿Fue ritual? ¿Fue colapso político o decisión cosmológica? Teotihuacán sigue en pie, monumental y silenciosa, como una ciudad que aún se niega a revelar la razón de su final. Los pueblos ancestrales y las ciudades colgadas en la roca. Ahora viajamos al suroeste de Norteamérica. Miras hacia arriba y ves una pared inmensa de roca. En medio del acantilado, incrustada en una cavidad natural, aparece una ciudad, no una choza, no un refugio temporal, una ciudad de piedra suspendida en las alturas. Habitaciones, torres, plazas interiores y espacios ceremoniales construidos en lugares que incluso hoy obligan a los arqueólogos a usar cuerdas para llegar. Estamos en Mesa Verde, y más allá también en el universo de Chaco Canyon. Durante siglos los pueblos ancestrales levantaron aquí algunas de las construcciones más extraordinarias del continente. No eran comunidades improvisadas, eran ingenieros, agricultores, observadores del cielo y organizadores de mano de obra a gran escala. En lugares como Pueblo Bonito, en Chaco, construyeron complejos con cientos de habitaciones y una planeación impresionante. También trazaron caminos amplios, rectos y extensos, mucho más grandes de lo que parecería necesario para una sociedad preindustrial, y dejaron marcas astronómicas tan precisas que muestran una comprensión sofisticada de los ciclos celestes.
Todo indica que estas sociedades no solo sobrevivían en un entorno difícil, lo dominaban y después se fueron. Entre finales del siglo XIII y principios del XIV, muchas de estas viviendas en acantilados quedaron vacías. No fue un proceso extendido por muchos siglos. En varios sitios ocurrió dentro de una ventana sorprendentemente corta. La explicación tradicional apunta a la gran sequía del siglo XIII. Los anillos de los árboles confirman un periodo durísimo de escasez hídrica. Las lluvias disminuyeron, la agricultura sufrió y el equilibrio social se tensó. Esa teoría parece sólida, pero cuando se observa con más detalle no basta, porque los restos humanos no muestran una hambruna universal. En ciertos lugares quedaron reservas de comida, algunos manantiales seguían activos, y hay algo todavía más desconcertante. Algunas construcciones estaban siendo reparadas poco antes del abandono, es decir, la gente seguía invirtiendo esfuerzo en mantener techos y espacios habitables. No parece el comportamiento de una comunidad que simplemente huye despavorida porque todo colapsó de golpe. Eso abre otra posibilidad. Tal vez el problema no fue solamente ambiental, sino social. Los grandes centros como Chaco requerían una fuerte organización, trabajo coordinado y quizá también jerarquías cada vez más rígidas. Mantener esos complejos, sostener el prestigio ritual y alimentar grandes redes de intercambio debió tener un costo enorme. Si el sistema dejó de funcionar o perdió legitimidad, abandonar los centros no sería solo una consecuencia de la sequía, sino una decisión política y espiritual. Las tradiciones orales de algunos pueblos descendientes no describen siempre estas migraciones como derrotas, sino como movimientos necesarios. En algunos relatos, marcharse no es fracasar, es cumplir una etapa. Eso cambia mucho la interpretación, porque ya no estaríamos frente a una civilización que fue vencida por la naturaleza, sino ante comunidades que quizá decidieron dejar atrás una forma de organización que ya no tenía sentido. Los acantilados siguen ahí. Las casas continúan colgadas de la roca como si sus habitantes fueran a volver mañana. Pero no regresaron. Descendieron una última vez y siguieron otro camino. Y aquí la gran pregunta no es solo por qué se fueron. La gran pregunta es por qué eligieron no volver. Porque cuando una sociedad dedica generaciones enteras a construir en un lugar casi imposible, dejarlo atrás no parece una simple huida. Parece un cambio profundo de visión. Quizá la sequía fue el detonante. Quizá la desigualdad o la crisis ritual fueron la raíz. Quizá ambas cosas. Lo cierto es que estos pueblos no desaparecieron. Sus descendientes siguen existiendo. Pero las ciudades en los acantilados quedaron como monumentos a una decisión humana que todavía no comprendemos del todo. El Valle del Indo. Imagina una ciudad antigua donde las calles siguen una cuadrícula perfecta, donde los ladrillos tienen medidas estandarizadas, donde existen sistemas de drenaje subterráneo y donde millones de personas habitan un territorio inmenso conectado por comercio y organización urbana. Ahora imagina que esa civilización desaparece sin dejar grandes campos de batalla, sin murallas arrasadas, sin relatos claros de reyes y conquistas. Eso fue el Valle del Indo. Ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa revelaron al mundo una civilización tan avanzada como Egipto y Mesopotamia, pero desarrollada de forma independiente. Su extensión geográfica fue gigantesca. Su población alcanzó varios millones de habitantes. Sus constructores dominaron el urbanismo, la estandarización y la infraestructura con una sofisticación extraordinaria para su tiempo. Y sin embargo, hay una ausencia que inquieta profundamente. Casi no hay evidencia de guerra a gran escala. No hay grandes arsenales, ni monumentos glorificando a reyes militares, ni capas masivas de destrucción violenta. Luego vino el declive. Los asentamientos menores comenzaron a vaciarse primero. Después las grandes ciudades fueron perdiendo fuerza. El proceso parece haber sido gradual, extendido durante siglos. La explicación convencional señala cambios ambientales, ríos que cambiaron de curso, monzones debilitados, menor disponibilidad de agua y alteraciones en la base agrícola que sostenía la vida urbana. Es una hipótesis consistente y probablemente parte esencial de la respuesta. Pero el problema es que esa explicación no alcanza para todo.
porque junto con las ciudades desapareció algo aún más desconcertante: la escritura del Indo. Tenemos miles de sellos y objetos inscritos. Sabemos que era un sistema de signos usado de manera regular, pero hasta hoy no podemos leerlo con seguridad. Y lo más extraño es que desapareció de forma casi total. No dejó una tradición escrita clara que sobreviviera en la región. Otras civilizaciones atravesaron crisis y conservaron sus sistemas de escritura, o al menos fragmentos reconocibles de ellos. Aquí, en cambio, el silencio es casi absoluto. Eso obliga a mirar más allá del clima. Algunos investigadores han propuesto que la civilización del Indo no sufrió tanto un colapso brutal como una transformación profunda. Tal vez la vida urbana perdió centralidad. Tal vez las grandes redes de administración y comercio se fragmentaron. Tal vez la población se dispersó hacia comunidades más pequeñas y regionales. En ese caso, la desaparición de las ciudades no sería exactamente una tragedia repentina, sino un cambio de modelo social. La ausencia de palacios y templos monumentales, comparada con Egipto o Mesopotamia, también sugiere algo importante. Quizás la estructura del poder era distinta. Tal vez no dependía de una realeza teatral y visible. Tal vez era una civilización más comercial, más corporativa o menos centrada en una élite glorificada. Si fue así, el paso de la ciudad a formas más locales de organización pudo haber sido menos espectacular arqueológicamente, pero no menos radical. Y aún queda la gran pregunta: ¿por qué se perdió la escritura? Una posibilidad es que estuviera vinculada principalmente al comercio y a la administración. Si esas redes se disolvieron, quizá la escritura dejó de ser necesaria, pero incluso esa respuesta deja una sensación incómoda. ¿Cómo puede desaparecer por completo una tradición usada durante siglos por millones de personas? La verdad es que el Valle del Indo no parece una civilización aplastada por ejércitos. Se parece más a una sociedad que se dispersó, cambió de forma y dejó atrás sus viejas ciudades. 5 millones de personas no desaparecen de la nada. Se convierten en otra cosa. Se mezclan, migran, transforman sus costumbres, olvidan ciertos centros y levantan otros nuevos. Tal vez el verdadero enigma sea por qué nos cuesta tanto aceptar que una cultura tan grande pudo no morir en el sentido dramático que esperamos, sino simplemente dejar de creer en el modelo de ciudad que alguna vez la hizo poderosa. Angkor, la ciudad más grande del mundo. En medio del sudeste asiático existió una ciudad tan vasta que durante mucho tiempo nadie entendió su verdadera magnitud. Hoy la conocemos como Angkor, pero durante siglos su escala real permaneció oculta bajo la vegetación. No era solo un conjunto de templos, era una megaciudad, un inmenso sistema de barrios, caminos, canales, embalses y centros ceremoniales extendidos sobre cientos de kilómetros cuadrados. En su corazón se alzaba Angkor Wat, uno de los edificios religiosos más monumentales jamás construidos. Durante su apogeo, el Imperio Jemer dominó la región. Su poder no descansaba únicamente en la religión o en la fuerza militar, sino en algo todavía más asombroso: el control del agua. Los constructores de Angkor captaban las lluvias del monzón en enormes depósitos y luego distribuían el agua mediante una compleja red hidráulica que sostenía la agricultura y la vida urbana. Era una maquinaria de precisión a escala imperial, y durante siglos funcionó. Los estudios recientes, especialmente con tecnología LiDAR, revelaron que Angkor era mucho más extensa de lo que se creía. También mostraron la fragilidad de su modelo. Los sedimentos acumulados en canales y depósitos indican deterioro del sistema hidráulico. Los registros climáticos apuntan a periodos alternados, de sequías extremas e inundaciones. Una infraestructura diseñada para regular el agua se volvió cada vez más difícil de mantener cuando el clima dejó de comportarse como antes. La explicación dominante dice que Angkor colapsó por esa combinación de estrés ambiental, sobreexpansión y cambio en las rutas comerciales. Tiene sentido, pero sigue habiendo algo raro. Las inscripciones reales comienzan a disminuir antes del supuesto abandono definitivo. El silencio político empieza antes del golpe final. Eso sugiere que la crisis venía incubándose desde dentro, y ahí entra otro factor: la ideología. El poder Jemer estaba ligado a una visión sagrada del rey. La legitimidad del sistema no era solo administrativa, también era cósmica. El monarca no gobernaba únicamente personas, gobernaba como eje simbólico del orden del mundo.
Si esa idea empezó a desmoronarse, mantener una red de trabajo tan gigantesca debió volverse cada vez más difícil. Algunos investigadores creen que la transición religiosa hacia el budismo Theravada debilitó precisamente esa lógica de realeza divina. Si el rey dejó de ser percibido como sostén sagrado del cosmos, el esfuerzo inmenso que exigía Angkor perdió justificación. Eso explicaría algo fascinante. Angkor Wat no dejó de ser sagrado. El templo sobrevivió religiosamente incluso cuando la ciudad que lo rodeaba se vació. El centro espiritual permaneció, el sistema urbano y político no. Entonces la imagen cambia. Ya no vemos solo una ciudad destruida por el clima o por invasiones externas. Vemos una civilización cuya infraestructura se volvió vulnerable justo cuando su narrativa de poder empezó a debilitarse. El agua dejó de obedecer, el centro ideológico se fracturó, y la ciudad más grande de su tiempo dejó de ser sostenible. La selva hizo el resto. Avanzó lentamente sobre los muros, abrazó las torres y transformó la capital en una visión casi irreal. Cuando los europeos la redescubrieron, parecía una obra de dioses devorada por la naturaleza, pero Angkor no desapareció de golpe. Fue vaciándose, transformándose, desplazando su centro político. Y ahí está la lección más inquietante. Incluso una ciudad gigantesca, capaz de mover agua, piedra y mano de obra a una escala extraordinaria, puede venirse abajo cuando sus sistemas materiales y simbólicos dejan de sostenerse mutuamente. Angkor no fue solo vencida por la selva, primero fue debilitada por sí misma. El Imperio Acadio. Mucho antes de Roma, antes de Persia y antes de los grandes modelos imperiales clásicos, hubo un experimento político sin precedentes, el Imperio Acadio. Bajo Sargón el Grande, Mesopotamia dejó de ser solo un mosaico de ciudades rivales y pasó a integrarse bajo una sola autoridad. Fue un acontecimiento revolucionario. Pesos y medidas estandarizados, administración central, lengua de prestigio y una idea nueva del poder. Un imperio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Durante cerca de 2 siglos, la dinastía acadia sostuvo ese dominio. Parecía el inicio de una nueva etapa de la historia humana. Pero entonces, alrededor del 2200 a.C., el sistema comenzó a romperse. Ciudades abandonadas, centros administrativos debilitados, fragmentación política y una extraña paradoja. La capital del primer imperio del mundo, la legendaria Akkad, todavía no ha sido localizada con certeza por la arqueología. Eso ya sería suficiente para alimentar el misterio. Pero hay más. La explicación más conocida apunta a un cambio climático severo. Los estudios paleoclimáticos identifican un episodio de aridificación importante en la región. Menos lluvias, campos agrícolas afectados, caída en la producción y, con ello, crisis en la base material que sostenía la máquina imperial. Esa teoría no solo es plausible, cuenta con bastante evidencia. Algunas zonas muestran capas de polvo arrastrado por el viento durante largos periodos de abandono. El paisaje se volvió más seco y hostil. Sin embargo, el clima por sí solo no explica todo, porque mientras algunas regiones del norte sufrieron de manera dramática, otras zonas del sur mesopotámico resistieron mejor gracias a la irrigación de grandes ríos. Entonces, la pregunta es inevitable. Si había regiones capaces de sostenerse, ¿por qué el imperio como sistema se desplomó con tanta fuerza? La respuesta podría estar en su estructura interna. Los imperios centralizados crean dependencias, extraen recursos desde la periferia hacia el centro, organizan la producción, la distribución y la obediencia bajo una lógica vertical. Mientras el flujo funciona, la centralización parece una ventaja, pero cuando el flujo se interrumpe, la rigidez del sistema se vuelve mortal. El imperio acadio dependía del excedente agrícola, de la logística, de la autoridad simbólica del rey y del funcionamiento continuo de su aparato burocrático. Si uno de esos pilares fallaba, el resto no tenía mucha flexibilidad. Por eso algunos historiadores creen que la sequía no fue toda la causa, sino el detonante que expuso una vulnerabilidad más profunda. El sistema imperial estaba diseñado para dominar, no para adaptarse. Cuando la abundancia disminuyó, la maquinaria no pudo reajustarse con rapidez. El imperio que había nacido de la organización total quedó preso de su propia rigidez. A esto se suma un elemento ideológico interesante.
Algunos textos antiguos atribuyen la caída no a una crisis ambiental, sino al castigo divino provocado por la impiedad del rey Naram-Sin. Más allá de si eso ocurrió literalmente o no, revela algo clave. Incluso en la memoria de la época, el colapso no se entendía solo como un problema material. También era una fractura moral y simbólica. El orden del imperio se había quebrado en un plano más profundo. Así, el derrumbe acadio se vuelve especialmente moderno en su resonancia. No fue únicamente una sequía. Fue un sistema complejo enfrentado a un shock, para el cual no tenía margen de adaptación. Fue la demostración temprana de que la grandeza política puede ocultar una fragilidad estructural enorme. El primer imperio de la historia abrió el camino para todos los que vinieron después, pero también dejó una advertencia brutal. Cuanto más concentrado y vasto es un sistema, más devastadora puede ser su caída cuando el entorno deja de sostenerlo. Los micénicos. En la Grecia, de la Edad del Bronce, existió un mundo palacial sofisticado, alfabetizado y militarizado. Sus centros principales, Micenas, Pilos, Tirinto, Tebas, dominaban el paisaje con fortalezas, almacenes, talleres y salas del trono. En sus oficinas, los escribas usaban una escritura conocida como lineal B para registrar aceite, ganado, metales, tributos y distribución de recursos. Era una civilización organizada, conectada al comercio internacional del Mediterráneo y lo bastante poderosa como para inspirar, siglos después, las leyendas heroicas atribuidas a Agamenón y a los reyes aqueos. Y luego, en cuestión de pocas décadas, ese mundo ardió. Alrededor del 1200 a.C., los palacios micénicos fueron destruidos. Las redes políticas se deshicieron. La población descendió de manera drástica. La producción de bronce colapsó junto con los circuitos comerciales que la alimentaban. Y quizá lo más inquietante de todo, la escritura desapareció de Grecia durante aproximadamente 400 años. No es que se simplificara, no es que se transformara poco a poco, desapareció. La explicación tradicional forma parte de un fenómeno mayor conocido como el colapso de la Edad del Bronce. Se habla de una tormenta perfecta, sequías, terremotos, interrupción de rutas comerciales, movimientos de pueblos, invasiones, rebeliones internas. Probablemente hubo varios factores actuando al mismo tiempo. Pero eso sigue sin resolver del todo el misterio más profundo. ¿Por qué se perdió completamente la alfabetización? La clave puede estar en el tipo de escritura que usaban. El lineal B no era una escritura popular, era una herramienta administrativa de palacio. Servía para el control económico, para el registro burocrático, para la contabilidad del poder. Si el palacio caía, el sistema que necesitaba a los escribas desaparecía con él. La escritura no pertenecía a la sociedad en general, pertenecía al centro de mando. Cuando ese centro fue destruido, la razón práctica para escribir también se extinguió. Eso revela un problema más amplio. Los palacios micénicos parecen haber sido sistemas muy eficientes, pero también muy rígidos. Concentraban poder, recursos y conocimiento. Extraían riqueza del territorio y sostenían una jerarquía compleja. Mientras el comercio fluía y la estabilidad se mantenía, funcionaban. Pero si el sistema internacional se sacudía y los circuitos de intercambio se rompían, toda la estructura quedaba vulnerable. Algunos arqueólogos creen que la destrucción pudo haber sido aceptada o incluso impulsada por sectores sometidos a esa presión. Aún así, el asunto no es tan simple, porque aunque la escritura desapareció, la memoria no se borró por completo. Siglos más tarde, los poemas homéricos conservaron ecos del mundo micénico. Ciertos objetos, costumbres y detalles guerreros sobrevivieron en forma de mito. Eso significa que no hubo una amnesia absoluta. Hubo una transformación de la memoria. Lo que antes era archivo y administración se convirtió en canto y leyenda. Ese paso del documento al mito es quizá una de las transiciones culturales más fascinantes de la historia. Grecia no olvidó del todo a los micénicos. Los volvió fantasmas heroicos. Los sacó del registro contable y los metió en la épica. Así,
El colapso micénico no fue solamente la destrucción de unos palacios, fue la ruptura de una forma entera de organizar el mundo. Una cultura capaz de escribir dejó de hacerlo por siglos, y cuando volvió a escribir, ya era otra. El fuego destruyó los centros materiales. El silencio borró la escritura, pero la memoria sobrevivió disfrazada de poesía. Y quizás por eso, el colapso de los micénicos sigue estremeciendo tanto, porque nos muestra lo fácil que es perder no solo ciudades o gobiernos, sino incluso la capacidad de escribir nuestra propia historia. Cahokia, la gran ciudad de América del Norte. En el corazón de Norteamérica, siglos antes de la llegada europea, se levantó una ciudad monumental que muchos hoy desconocen. Cahokia fue el mayor centro urbano al norte de México en su tiempo. En su apogeo, alrededor del siglo XIII, su población pudo haber alcanzado entre 10,000 y 20,000 habitantes en el núcleo urbano, y quizás cerca de 40,000 si contamos los alrededores. Era una ciudad con plazas inmensas, empalizadas de madera, áreas ceremoniales y una estructura central impresionante, Monk's Mound, una pirámide de tierra escalonada cuya escala aún asombra. Cahokia no fue un asentamiento cualquiera. Fue un proyecto humano gigantesco que requirió organización, mano de obra, control del entorno y una visión ceremonial y política poderosa. Sus constructores levantaron montículos monumentales, trazaron espacios rituales y crearon un centro que, por tamaño e importancia, rivalizaba con grandes ciudades del mundo medieval. Incluso contaban con estructuras como Woodhenge, un círculo de postes que funcionaba como calendario solar. No se trataba solo de arquitectura, era cosmología construida en tierra, y luego declinó. Hacia el siglo XIV, Cahokia había sido abandonada. Los montículos permanecieron, pero la ciudad dejó de funcionar como centro dominante. Lo más desconcertante es que, cuando los europeos llegaron siglos después, no encontraron una memoria clara y unificada que explicara quiénes la habían construido. Eso alimentó durante mucho tiempo mitos racistas sobre razas desaparecidas o pueblos misteriosos ajenos a los indígenas de la región, ideas absurdas que la arqueología desmintió por completo. Cahokia fue obra de pueblos indígenas americanos. El problema es que el recuerdo específico de esa ciudad se había desvanecido. La explicación dominante habla de estrés ambiental, deforestación, agotamiento de recursos, inundaciones y conflictos internos. Todo eso pudo influir. Mantener una ciudad de esa escala exigía una enorme presión sobre el paisaje. La tala de árboles para empalizadas y construcciones debió ser intensiva. El monocultivo de maíz pudo degradar el suelo. Los cambios climáticos del final del periodo cálido medieval añadieron nuevas tensiones. Y las murallas reconstruidas varias veces sugieren preocupación por defensa o control social. Pero aún así queda una duda central. ¿Por qué abandonar por completo un lugar tan cargado de significado? Los montículos seguían ahí. No requerían una maquinaria hidráulica compleja ni reparaciones imposibles. El centro ceremonial podría haber continuado activo incluso con menos población. Sin embargo, la ciudad fue dejada atrás. Algunos investigadores han propuesto una idea fascinante, que Cahokia no era una ciudad al estilo europeo en el sentido tradicional, sino un gran nodo ceremonial y político que atraía poblaciones diversas desde regiones muy lejanas. Si eso es cierto, su abandono no sería simplemente el fracaso de una economía urbana, sino el derrumbe de un sistema simbólico que dejó de convocar a la gente. En otras palabras, Cahokia pudo vaciarse porque la ideología que le daba fuerza perdió legitimidad. También existe la posibilidad de un olvido intencional. Si Cahokia llegó a representar una estructura de poder desacreditada, sus descendientes quizá no tuvieron interés en preservarla como una herencia gloriosa. El silencio entonces no sería solo pérdida, también podría ser decisión. Eso vuelve a Cahokia profundamente inquietante, porque no se trata solo de una ciudad desaparecida. Se trata de una ciudad monumental cuyo recuerdo se desvaneció casi tanto como su población. Y esa combinación entre escala gigantesca y memoria rota la convierte en uno de los enigmas más intensos de la historia americana. Lo que quedó en pie no fue una respuesta. Fue una pregunta levantada con millones de cargas de tierra. Los minoicos.
En la isla de Creta floreció una de las civilizaciones más refinadas y enigmáticas del mundo antiguo, la minoica. Sus palacios como Cnosos no eran fortalezas brutales, sino complejos laberínticos llenos de frescos, almacenes, talleres, pasillos, patios y una organización administrativa avanzada. Los minoicos dominaron el mar Egeo durante siglos. Comerciaron, construyeron, escribieron y desarrollaron una cultura visual tan sofisticada que todavía hoy parece sorprendentemente moderna. Era, en muchos sentidos, la primera gran civilización alfabetizada de Europa, y entonces explotó Thera. La erupción volcánica de la isla hoy conocida como Santorini fue una de las mayores catástrofes naturales del mundo antiguo. Ceniza, tsunamis, destrucción regional. Durante mucho tiempo se pensó que ese evento había acabado de forma inmediata con los minoicos. Era una explicación poderosa, casi perfecta. Un desastre apocalíptico arrasa una civilización brillante. Pero hay un problema. Las fechas no encajan del todo. La erupción ocurrió alrededor del 1600 a.C., mientras que las grandes destrucciones de palacios minoicos se concentran más cerca del 1450 a.C. Es decir, hubo alrededor de un siglo y medio entre ambas cosas. Eso significa que los minoicos sobrevivieron al volcán. No desaparecieron de inmediato. Siguieron construyendo, administrando y habitando sus centros. De hecho, algunos palacios alcanzaron fases muy sofisticadas después de la erupción. Entonces, ¿qué fue lo que realmente los derribó? La explicación más aceptada dice que Thera no los aniquiló en el acto, pero sí debilitó su economía. Afectó puertos, agricultura y poder marítimo. Ese daño habría dejado a la civilización más vulnerable. Con el tiempo, los micénicos del continente habrían aprovechado esa fragilidad para imponerse sobre Creta. La aparición del lineal B, una escritura griega, en Cnosos después, de las destrucciones parece apoyar esa idea de takeover micénico. Pero incluso esa interpretación deja preguntas. Los incendios finales en varios palacios se concentran en zonas administrativas. Eso podría señalar conquista, sí, pero también rebelión interna o destrucción selectiva de los centros de poder. Y además está el gran misterio del lineal A. La escritura minoica sigue sin ser descifrada de manera convincente. Tenemos cientos de inscripciones, pero la voz directa de esta civilización sigue encerrada. Eso hace que la caída minoica sea especialmente fantasmagórica. No solo desapareció un sistema político, también quedó atrapado un idioma detrás de signos que aún no entendemos. Quizá ahí se esconde una parte crucial de la respuesta. También es posible que el verdadero impacto de Thera no haya sido únicamente material, sino psicológico y religioso. Un desastre natural de esa magnitud pudo haber sacudido profundamente la legitimidad del sistema ritual que sostenía a los palacios. Si el poder minoico dependía de una visión sagrada del orden, la erupción pudo ser interpretada como una ruptura cósmica. En ese caso, el colapso final sería menos una reacción inmediata y más el desenlace lento de un trauma civilizatorio. Así, los minoicos no murieron el día en que explotó el volcán. Murieron después en un proceso más complejo y oscuro. Tal vez Thera los hirió, tal vez los micénicos los terminaron de sustituir. Tal vez la propia estructura ideológica minoica dejó de sostenerse. Probablemente todo eso se mezcló. Lo que quedó fueron palacios quemados, una escritura muda y la sensación de que Europa perdió su primera gran civilización sin que todavía podamos leer del todo su último mensaje. Tiwanaku. En el altiplano boliviano, a más de 12.000 pies sobre el nivel del mar, se alzan ruinas que parecen desafiar cualquier explicación sencilla. Allí floreció Tiwanaku, una civilización andina de enorme influencia que dominó parte de lo que hoy es Bolivia, Perú y Chile. Fue una sociedad capaz de desarrollar agricultura intensiva en condiciones extremas, redes de intercambio de larga distancia y una arquitectura monumental tan precisa que todavía hoy provoca debates intensos entre arqueólogos e ingenieros. El nombre que más desconcierta dentro de este conjunto es Pumapunku. Sus bloques de andesita presentan superficies planas, ángulos exactos, cortes finísimos y un sistema de encaje que parece salido de un taller moderno. Algunas piezas pesan decenas de toneladas y fueron transportadas desde canteras lejanas. El resultado es tan refinado que muchas veces se ha exagerado con teorías fantásticas, pero no hace falta inventar
extraterrestres para reconocer el verdadero problema. La precisión es real y sigue siendo asombrosa. Tiwanaku no fue un pequeño centro ritual aislado. Fue el núcleo de una organización política poderosa, sustentada en sistemas agrícolas elevados conocidos como Suka Kolus, diseñados para optimizar humedad y temperatura en un entorno duro. Esa capacidad de ingeniería agrícola fue una de sus grandes fortalezas. Durante siglos funcionó, y luego dejó de hacerlo. La explicación principal apunta a una sequía prolongada alrededor del primer milenio después de Cristo. Los sedimentos del lago Titicaca muestran descensos de nivel y condiciones de estrés hídrico. Si el sistema agrícola dependía de agua suficiente para sostener poblaciones concentradas y una autoridad central, una sequía severa pudo haber sido devastadora. Esa hipótesis es fuerte, pero aún así no agota el misterio, porque queda la cuestión de la piedra. Algunos investigadores como Jean-Pierre Protzen demostraron que era posible trabajar ciertos materiales con herramientas antiguas y con una enorme inversión de tiempo y habilidad. Sin embargo, el nivel de precisión de algunos bloques de Pumapunku sigue siendo extraordinario incluso bajo ese marco. Más allá de cómo lo lograron, la pregunta de fondo es, ¿por qué invertir tanto en lograr esa perfección? La respuesta podría ser ritual. Tal vez aquellas estructuras no fueron diseñadas solo para ser útiles, sino para encarnar una visión del orden cósmico, del poder y de la sacralidad. La precisión entonces no sería un lujo técnico, sino una necesidad simbólica. La piedra tenía que expresar una idea de perfección sagrada. Si esa idea colapsó, también pudo colapsar la ciudad que la sostenía. Eso lleva a una posibilidad muy interesante, que el derrumbe de Tiwanaku no haya sido solo económico o climático, sino también ideológico. El sistema agrícola intensivo requería trabajo coordinado, obediencia y legitimidad. Si la autoridad que justificaba ese esfuerzo perdió credibilidad durante una crisis, la población pudo abandonar no solo los campos, sino la lógica misma de la ciudad ceremonial. Y entonces, las ruinas adquieren otro peso. No son restos improvisados, son testimonios de una sociedad extremadamente organizada que invirtió su energía en construir algo cuya función iba mucho más allá de lo práctico. El problema no es solo cómo cortaron la piedra. El problema es por qué una civilización capaz de hacer eso desapareció sin dejar escritura que explicara su propio sentido. Las piedras de Tiwanaku siguen ahí, exactas y silenciosas. Permanecen como si el tiempo no hubiera terminado de discutir con ellas. Y quizá por eso nos inquietan tanto, porque no parecen solo ruinas, parecen evidencia de una disciplina, una visión y una voluntad que todavía no terminamos de comprender. Isla de Pascua. En medio del Pacífico Sur se encuentra una de las islas habitadas más remotas del planeta. Allí, en Rapa Nui, una sociedad polinesia levantó casi 1000 estatuas monumentales conocidas como moais. Algunas fueron transportadas kilómetros desde la cantera, otras quedaron a medio tallar, como si el tiempo se hubiera detenido justo en mitad del trabajo. Durante siglos, esos rostros de piedra observaron una isla cubierta antaño por grandes palmeras hoy extintas. Y luego, algo cambió. Durante mucho tiempo, Isla de Pascua se convirtió en la historia favorita de quienes buscaban una advertencia ecológica simple. El relato era claro. Los habitantes talaron todos los árboles para mover los moais. Destruyeron su propio entorno. Sufrieron hambrunas, violencia y colapso. Era una parábola perfecta sobre la autodestrucción humana. El problema es que la realidad parece ser bastante más compleja. Los bosques desaparecieron, pero la investigación reciente ha mostrado que las ratas polinesias, introducidas junto con los colonos, pudieron desempeñar un papel crucial al impedir la regeneración de las palmeras, devorando sus semillas. Además, experimentos modernos sugieren que los moais no necesariamente necesitaban enormes troncos para ser transportados. Podían moverse de pie, con un sistema de cuerdas y balanceo. Eso debilita la idea de que la tala masiva se debió exclusivamente a la construcción de estatuas. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? La isla sí atravesó transformaciones profundas. La construcción de Moai se detuvo. Muchas estatuas fueron derribadas. La sociedad cambió. Algunos restos sugieren conflicto. Pero el colapso total previo al contacto europeo ya no parece tan claro como antes.
De hecho, es posible que Rapa Nui haya mostrado una capacidad de adaptación mucho mayor de la que suele reconocerse, mediante jardines de roca, uso intensivo del terreno y cambios en la explotación de recursos. Eso abre una posibilidad importante: que el fin de la era de los Moais no haya sido solo ecológico, sino también político e ideológico. Tal vez las estatuas representaban un sistema de prestigio, autoridad y competencia entre linajes. Si ese sistema perdió legitimidad, dejar de construir Moais y derribar algunos de ellos pudo haber sido una forma de transformación social, incluso de revolución simbólica. Y luego llegaron los europeos. Con ellos vinieron enfermedades, esclavización, violencia, desestructuración cultural y un impacto devastador que sí redujo brutalmente la población en los siglos posteriores. Por eso muchos investigadores creen que el verdadero golpe terminal no fue un supuesto suicidio ecológico previo, sino el contacto colonial. En ese caso, la imagen cambia muchísimo. Isla de Pascua dejaría de ser una fábula de fracaso interno para convertirse en una historia de resiliencia parcialmente destruida por fuerzas externas. La pregunta entonces no es solo si colapsó, sino cuándo y cómo. ¿Fue una sociedad que se derrumbó sola? ¿O fue una sociedad en proceso de transformación que luego recibió un golpe externo devastador? La respuesta importa mucho, porque cambia por completo el tipo de lección histórica que extraemos. Los Moai siguen ahí, erguidos o caídos, mirando un paisaje que ya no es el mismo. Y tal vez eso sea lo más poderoso de todo. Todavía funcionan como espejos. Cada época proyecta sobre ellos su propia obsesión. Antes fueron símbolo de misterio. Después, ejemplo de ecocidio. Hoy quizá nos obligan a ser más humildes y aceptar que la historia rara vez cabe en una moraleja sencilla.